pero el Espíritu dice, en el 4:1 dice, claramente que en lo postrero tiempo algunos apostatarán de la fe. Apostatar, ¿qué quiere decir? Desvío de la fe. Porque a nosotros nos puede decir esto porque nosotros no teníamos mismo fe. Fue a los judíos, y ellos los que apostataron fue los judíos, no se desviaron de la fe, no creyó más, y dice que no es su Mesías que vino, y los otros fariseos dicen que no hay mismo salvación. Entonces, pero más los fariseos los que se desviaron de la fe, los otros no creían mismo, y los fariseos, judíos fariseos se desviaron. No puede decir apostatar por nosotros porque nosotros no teníamos mismo fe. Los gentiles no tenían mismo fe porque solamente trataba con Israel el Señor en aquellos tiempos. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en lo postrero tiempo apostatarán de la fe. Y en la fe que Cristo fue encarnado, en la fe en el sacrificio de Cristo, que era el Cristo que ha venido. Entonces ellos se desviaron, no creyó más. Y dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, porque ellos salían y adoctrinaban que no es, vio, que el Cristo que ha venido. Entonces es doctrina de demonios. Entonces si sacamos la cruz de Cristo, ellos hablaban de Dios. Los fariseos venían, ellos vio que hablando de Dios, porque ellos decían que va a venir Cristo y ese Cristo que no ha venido no es Cristo. Entonces es doctrina de demonios. Nadie puede tener ni la salvación porque no va a creer. Entonces ellos se desviaron, ellos venían creyendo y ellos venían predicando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero cuando vino, por eso dice ahí Pablo también ahí arriba, dice en el 16, indiscutiblemente grande este misterio, Cristo, dice, de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Misterio quiere decir, está escondido de ellos, de la piedad, dice, está escondido el amor de Cristo, porque por amor Cristo vino a morir en la cruz, para destruir a Satanás, para perdón de pecado. Entonces, grande este misterio, grande es lo que se escondió de ellos, el amor de Cristo, que es la encarnación de Cristo, que dice que no es Cristo lo que ha nacido, no es Cristo lo que vino a morir en la cruz. Y entonces, dice, pero el Espíritu, dice 4:1, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe en la encarnación de Cristo, y la fe en el sacrificio de Cristo, que dice que no es Cristo. Entonces por eso dice, si alguno no se conforma a la verdad, y hoy en día ya no es eso, todo dice, sí, Cristo vino, dice, yo creo a Cristo, dice, pero cuando le muestra su pecado, se enoja, no quiere tomar la cruz, empieza a decir no, es de la sierva, me quiere decirme nomás a mí mi pecado. ¿Y por qué no enojamos si creemos la cruz de Cristo? Si la cruz de Cristo Él vino a encarnarse y a morir en la cruz, ¿para qué? Para perdón de pecado. ¿Y por qué no enojamos tanto si creemos? Es señal que no cree. Porque Él vino, dice, vamos a ver en Lucas 24, vamos a leer otra vez, para que sea claro a ustedes, cuando he reprendido de todos los pecados. El otro día estábamos diciendo la zorra pequeña, por la incredulidad hay pecado que parece a nosotros no es pecado. Hay mucho pecado oculto. Lucas 24, 51, 52, 53. ¿Cuánto? 47. Lucas 24, 47. 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hasta ahí nomás. Pero léeme ese versículo antes, dice que es necesario que
44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, sí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No, ve que ahí, por ejemplo, dice que ya en los salmos y en la ley ya decía que va a venir. Y ahí cuando él vino a morir en la cruz se cumplió, pero más los fariseos se desvió su fe, se apostató, apostatar desvío de la fe. Y ya habla espíritu engañadores, dice que va a salir. Dice, palabras de demonios ya de ellos. Entonces, porque dice que no es el Cristo que se ha encarnado. Entonces, no es Cristo lo que nació, no es Cristo el que, por eso le dice, este es mi cuerpo, le dice en la Santa Cena, que por ustedes va a ser mollido, le dice, porque no cree mismo la encarnación de él. Y vemos nosotros, le dice, por ustedes, y este es el vino, este es mi sangre, el nuevo pacto, la nueva unión. ¿Cuánto trajiste, papá? ¿Todos los 4 kilos? Ah, bueno, lleve nomás. Y poné la heladera, papá, así mismo, la heladera chiquita no. Bueno, entonces vemos nosotros que esto era lo que es grande, este misterio quiere decir cosa escondida, estaba escondido de los judíos. Y de nosotros también hoy en día ya fue revelada. Ya Él se encarnó, Él vino a morir y a resucitar. Ya fue revelado su manifestación en la cruz para perdón de pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando ahí te muestra tu pecado te enojas tanto? Porque cree, decimos que creemos como los judíos. Dice que cree, pero ¿cómo dice? Ahí vamos a ver en Santiago. Ellos en otra forma. Pero nosotros en otra forma se manifiesta la incredulidad al sacrificio de Cristo. Decimos que creemos el sacrificio de Cristo, que Cristo vino a morir en la cruz, pero nos pedimos perdón. Y hay esa incredulidad, ese enojo, ira, y nos pedimos perdón. Y justicia propia, creemos que tenemos razón de quedar con ese enojo, ira, que creemos que tenemos razón porque nos hace enojar otro, nos justificamos y nos usamos la cruz. Tenemos como inmundicia la cruz de Cristo, no usamos la cruz. No, ¿y por qué no voy a enojar si fulano me ofendió y me dice esto? Es muy malo. ¿Y por qué no se humilla? El Señor permitió así para que salte en nosotros ese Satanás, ese pecado, para que destruyamos. Si cree la cruz de Cristo, ¿por qué no pedir perdón? Si para eso, para el perdón de pecado vino. ¿Y cómo vas a saber que hay pecado en ti? Si no te pasa nada. Es preciso. 5, ¿qué era? Santiago, ¿qué era que quería decir? Dijo Santiago, pero no dijo el versículo. Ah, sí, 2. No, 2. Espere que ya voy a. Dice que cree, dice. Ellos no es que no cree Cristo que va a venir a morir en la cruz. Ellos ese Cristo que vino a encarnarse, eso es lo que no cree. Está esperando otro Cristo los fariseos. Hasta ahora, pero ese Cristo que ha venido se apostató a ellos, se desvió de la fe, no creyó y está esperando otro Cristo. Y nosotros es distinto, decimos, yo creo que Cristo murió en la cruz, decimos, dice que cree, pero no tiene obra porque no pedí perdón, porque no reconoce que te está mostrando el Señor el pecado para que vos pidas perdón y después se manifiesta esa incredulidad, esa justicia propia, ese enojo, ira y ni aún pedir perdón. Empezar a justificar, no, y
¿Por qué no ella está enojado? Él lo que tiene que pedir perdón. O ella tiene que pedir perdón. Él me ofendió, me hirió muy mal. Pero esa es la justicia propia. ¿Y por qué no usa la cruz? Si el Señor para eso te mostró. ¿Cómo va a pedir aún con ese enojo, ira? ¿No te das cuenta que te está ahí el Señor mostrando tu pecado, esa incredulidad, justicia propia y ese enojo, ira? ¿No crees que de parte de Dios que te está ofreciendo el perdón? Dice Santiago, vamos a ver. 17, 18. ¿Qué dice? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Ese es en hebreo, Santiago. 2:17. 2. Esto es Santiago, el 2:17. 2:17, 18. Dice 2:15, 2:14. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno... Voy a estar leyendo, mi amor, en hebreo. No, en Santiago. Santiago. Santiago 2:17 le dice. 2:14. Dice, hermano mío, ¿de qué sirve? Sí, yo le dije que... 2:17 recién, por eso. Por eso acá. Si también la fe, si no tiene obra. Sí, ahí está. Está bien. Y dice que tiene fe. Ellos dicen que cree que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero a ese Cristo que vino no creyó. Entonces no tiene obra, no tiene perdón de pecado, no hay cambio de naturaleza. Y entonces así también nosotros si nos pedimos, decimos que creemos, hasta los impíos dicen yo creo, pero ellos nos piden perdón de pecado. Y nosotros ya tenemos a Cristo y dice que creemos a Cristo crucificado, y cuando hay reprensión te muestra tu pecado, cuando te muestra todos los pecados, porque ¿cuántos pecados tenemos? Si dice a nosotros en la palabra, enséñame lo que no veo, dice, mucho ya he sufrido, porque no hay mal que viene solo. ¿Por qué no se cumple todo en nosotros la promesa que hay en la Biblia? Porque hay mucha incredulidad. Poco a poco va a ir creciendo la fe. Y acá dice, los judíos dice que tiene fe y no tiene obra, porque ¿podrá la fe salvarle? Ellos ni la salvación, ellos dicen que tienen fe, pero ese Cristo que ha venido no creyó, entonces ni salvación tiene. Y nosotros la salvación de almas ya tenemos, pero falta crecimiento. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, pone un ejemplo acá y dice está desnudo y tiene necesidad, dice necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice y en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué le aprovechará? Así es la fe, si no tiene obra es muerta en sí misma. Y vemos nosotros, pero si alguno dice tú tienes fe y no tengo obra, nuestra fe sin obra, y yo te mostraré mi fe por mi obra. Vemos nosotros, tiene que haber un cambio de vida. Si vos decís que tenés fe, pero para tener fe tenés que reconocer esa incredulidad, porque ¿a dónde murió la fe? En Adán, porque a Adán le habló Dios, como a nosotros está hablando ahora. Pero si ustedes no se humillan de esa incredulidad, no te toca la palabra, no te interesa, y está otra vez, te va enseguida otra vez, Dios que no hace lo que te dice la palabra, sino vos enseguida te andás otra vez en tus cosas naturales, no tiene obra tu fe. ¿Vos qué fe tenés si vos no pedís perdón y no estás limpiándote tu mente? Sí, te dice que desde Adán tenés la incredulidad y la incredulidad te está gobernando, ni te interesa esta palabra. ¿Qué fe va a decir que tenés? Te está engañando a ti mismo.
Entonces tenés que humillarte, tenés que pedir reconocer que nosotros tenemos muy fuerte esa naturaleza de no creer. A Adán le dice el Señor, no crea a Satanás. Y creyó más a Satanás y no creyó a Dios. Y así como nos habla a nosotros, Dios te está diciendo, me está diciendo, hay incredulidad. No te interesa, no te toca. Vos te levantás de acá o acá mismo, tu mente está divagando. En otro lado no te interesa esta palabra. Está creyendo más a Satanás, te está gobernando más Satanás, porque si no te gusta esta palabra, no te interesa, no te toca, tenés que, sí o sí mismo, tenemos que pedir perdón, porque desde Adán traemos esa incredulidad, no creer a Dios. Y a veces por misericordia te está prestando atención, pero apenas que viene como dice Marcos 4, dice, apenas que viene la dificultad, la gran tribulación, dice Marcos 4:16. Y después ahí nomás vienen las persecuciones, viene toda clase de pensamiento y no te humilla, porque tiene poca raíz tu fe. 4, ¿cuánto es? Dígame. 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos ahí, se hace infructuosa. No te sirve la palabra, sos oidor de la palabra nada más. Vemos nosotros acá, viene, escuchar la palabra y te está gozando porque el Señor quiere que pida perdón, quiere que reconozca, pero viene la persecución o la gran tribulación. Tribulación quiere decir sufrimiento, dolor, y te quiere decir la persecución, esa incredulidad imposible. Ya viene después, alguno te hace enojar, pelear, salir de acá o estando mismo acá, ya te viene un pensamiento. Corta duración tiene tu fe. Y entonces tenés que reconocer que hay incredulidad. Entonces, aún escuchando la palabra o después de escuchar la palabra, por eso tienes que pedir perdón. Mucho de esa incredulidad quiere decir imposible, que esta es la voz de Dios, no te toca, no te interesa pedir perdón porque el Señor te dice que tenés incredulidad. Traemos muy fuerte desde Adán. Esa es la cabeza del pecado. No te toca la palabra, divaga tu mente. Y después viene la persecución, que es la persecución, la gran tribulación. Es Dios que te trae incredulidad, te trae enojo, ira. O en la palabra mismo te dice. Veo que como a veces yo corrijo a usted. Por ejemplo, digo, vamos a poner el ejemplo entre nosotros mismos. A veces yo a Alexis mismo le digo, Alexis, le digo, vio que venía a orar, tenés que quedar, no salga más afuera. A veces le digo, no vaya más Dios que quedar con la computadora. Ahí nomás le viene ese enojo, ira. Y ese no son corrección. ¿Qué de malo le digo? Venía a escuchar la palabra para que pida perdón. ¿Y por qué le viene ese enojo, ira? Si cree la palabra. Si eso es Satanás que le hace enojar y no pide perdón, se va con el enojo y queda con el enojo y enseguida hace otra vez lo mismo. Por eso continuamente tenemos que pedir perdón de la incredulidad de la palabra de la cruz, que tenemos que pedir toda clase de manifestación. Y cuando hay enojo, ira por la corrección, porque te dice que hay esto en ti, y como siempre a Osuna le digo, vos sos un vago, le digo, tenés que humillarte de esa vagancia, porque nosotros sabemos bien cómo Satanás tiene su instrumento, y nos hace por nosotros con ese animal perezoso, cerebro anestesiado, nos hace por nosotros ese que está en la orilla del mar, ese oso
Lobo marino. Lobo marino y después otro, fosa, boca, foca, morsa, todo eso que está tirado al lado del río y está en el sol y duerme. Y con ese se hace. Ustedes se tienen que tener conocimiento. ¿Y qué nos va a agarrar? Si a mí también me agarra. Cuando está en la hora de oración o de la palabra, me agarra fuertemente. Por eso tenemos que humillarnos. Porque Satanás tiene su instrumento. Como dice, nos deja vivir, dice, a los hechiceros. No deje esa cosa por ustedes. Porque ustedes saben bien que Satanás tiene su instrumento y va a hacer igual por la palabra mismo hace también. Con Biblia quemada, Biblia cortada, con hiena, para burlarse de la palabra, para que no crea, con piedra, con adoquín, en distinta forma hace, con cabeza de cristiano caída, con cabeza de pastores, maestros, evangelistas, con hoja de Biblia, con piedra, con víbora, para que no crea la palabra, para que te haga enojar cuando te reprende. Ya nosotros no tenemos que ignorar ya, vio que el pecado que nos muestra a nosotros, sí hay de todo en nosotros, tenemos la dos naturaleza, acuérdese, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais, en vez de decir Satanás está luchando contra tu mente, para que vos, aunque querés orar, no podés orar, aunque vos querés escuchar la palabra, no podés. Y se hace infructuosa en ustedes la palabra y en mí, cuando nosotros nos pedimos perdón de esa incredulidad, justicia propia, queremos demasiado tener razón. Como por ejemplo, a veces yo al hermano Máximo le digo, se enoja demasiado, y porque le dice, anda, limpia tu sartén o tu cosa que ensuciaste, y se enoja demasiado. ¿Por qué si cree la palabra que nosotros tenemos las dos naturalezas, tenemos a Satanás? ¿Quién es lo que se enoja ahí? Es Satanás. ¿Qué de malo? ¿Y por qué tanto nos enojamos? ¿Por qué no pedimos la cruz, no tomamos? Si el Señor viene para perdonar nuestros pecados, eso te va a traer sufrimiento solamente. Poca duración tiene la palabra. Enseguida viene y le dice a alguno y se enfurece y no se da cuenta. Incredulidad, justicia propia, no cree que el Señor permitió así, para que vea hasta qué punto llega el enojo, ira, el diablo, cómo le gobierna. Y después, en vez de, dice, gozado cuando soy participante, dice, del padecimiento de Cristo. Ese es lo que padeció Cristo. Y nosotros no queremos ni un poquitito. Y ni conocemos todavía la cruz de Cristo. Decimos que creemos el sacrificio de Cristo, pero no hay caso. Cuando vienen ya nos enojamos otra vez. Y ahí no creemos, es muy chiquito nuestra fe. Decimos que creemos, pero no hay mucha obra todavía. Poco a poco va a haber esa obra, ese cambio de vida, hasta que no se enoje más, hasta que esa incredulidad crea que es parte de Dios, te está ofreciendo el perdón ahí. ¿Cómo vas a saber si no se manifieste ese enojo, ira, esa justicia propia y echar la culpa a otro? Que no te mande a nadie ese espíritu incorregible que hay en nosotros. Y si el Señor no vino a perdonar pecado, para que se arrepintiese del pecado, ese no es el pecado, ofensa a Dios, ese demonio que se enoja tanto en nosotros. Y así nosotros decimos, yo tengo fe, pero decimos, si no pedimos perdón, si no reconocemos esa incredulidad, ese enojo, ira por la corrección. Y después veo que a veces nos salta en nosotros ese de querer saber todo, y contención también por la palabra. Todas esas cosas vienen. ¿Y qué es lo que no hay en nosotros? Si Pablo dice, no que ya sea perfecto, dice en Filipenses, fíjate. 3. Filipenses, ¿cuánto? 3, ya vamos a ver. Hay 12, creo. 3:12.
Me parece que sí. ¿Lo leo? Lee. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos ahí, él siendo apóstol dice, no que sea perfecto. ¿Qué es lo que no está perfecto todavía? La fe, el gozo, paz, alegría, la cualidad de Cristo. Él reconoce. Así tenemos que reconocer nosotros. Si no prosigo, continúo. Si logro, continué en la cruz pidiendo perdón, reconociendo que no soy perfecto en la fe, en gozo, paz, alegría, no querer ese enojo, ira que hay en ti. Esa es la imperfección. Falta todavía, Dios, que reconocer esa imperfección de enojo, ira, de maldad que tenemos. Ese espíritu incorregible, esa incredulidad que creemos, nos justificamos que creemos que alcanzamos todo ya. Y si Pablo dice que sería yo, ustedes, no engañamos a sí mismos, decimos que sabemos toda la palabra, que tenemos toda la fe ya, pero ni aún no tenemos todavía, mi amor, es poquitito lo que tenemos la fe todavía. Si Pablo dice continúo, dice prosigo si logro. Así, tomar quiere decir así, tomar quiere ir tomando en la fe, gozo, paz, alegría. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, dice. Y él dice, he acabado, dice, he peleado y he acabado mi carrera. He peleado. ¿Y cómo se pelea? Reconociendo esa incredulidad a la palabra, esa justicia propia que cree que ya está todo, no cree tu imperfección, que hay poquito todavía esa fe, hay poquito todavía ese amor, porque más enojo, ira, espíritu incorregible que hay en nosotros, no reconocemos todavía. Más nos justificamos, creemos que estamos bien. Y Pablo ahí no se justificó. Él dice, no que sea perfecto, sino continuo. Reconoce bien que no está perfecto todavía. Y él dice, he peleado la buena batalla de la fe. Se humillaba de esa incredulidad. Reconocía que de Adán nosotros arrastramos muy fuerte. Hoy, por ejemplo, antes hablaba Adán y ahora nos habla a nosotros. No crea Satanás ese pensamiento que hay en ti, que cree que vos crees todo. Vos crees que sos perfecto, que hay justicia, que no hay justicia propia en ti, que crees que tu hermano tiene la culpa, que tu hermano porque te ofende se tiene que humillar y vos guardar ese rencor, ira, esa incredulidad, justicia propia, crees que vos sos perfecto. Eso es pecado, es ofensa a Dios. Tenemos que humillarnos nada más. Pablo hizo eso. Y nosotros, y después dice, sé imitadores de mí y como yo de Cristo. Pero él no dice que él es perfecto, sino sé imitadores en la cruz de pedir perdón, de reconocer tu pecado. Él imitó, él tomó la cruz, se humilló como Cristo también tomó la cruz. Se humilló en lugar de nosotros. Y él imitó a Cristo y nosotros tenemos que imitar esa cruz de pedir perdón, reconocer que tu vieja creación está lleno de incredulidad. Hoy está hablando a nosotros la palabra de Dios, Dios mismo. Y si vamos a creer que Dios mismo te va a tocar si pedís perdón, pero si no pedís perdón, vamos a ser como Adán. Viene Satanás enseguida, te trae una pelea con tu hermano y ya te enoja y zapatea y te va a justificar y no va a querer Dios que hay ese espíritu incorregible y no pedir perdón. Y después queda en la mano de Satanás. Queda en la mano de Satanás. No puedes salir de tu pecado. Entonces por eso tenés que creer, yo tenés que pedir perdón, esa incredulidad al sacrificio de Cristo. Esa incredulidad al perdón de Cristo, enojo, ira que hay en ti por la reprensión, porque te muestra tu pecado y no crees que es así, te justificas sin pedir perdón, crees que no hay nada
en ti. Y entonces dice acá la palabra de Dios. Vemos en Santiago, dice que tiene fe. Y si usted no le da, le dice, ¿y cómo le va a dar la necesidad? ¿Qué es lo que necesita el hombre en aquel tiempo? Era que le muestre que era su Mesías, lo que vino para perdonar lo que ellos tanto hablaban. Pero si ellos le dicen que no es su Mesías, no es Cristo, no le da su necesidad, no tiene obra ni salvación. Y así también nosotros. Dice que decimos que tenemos fe y veo que nosotros ya tenemos la salvación, pero no tenemos para otros, no le damos, no le hablamos a ese Cristo crucificado, que nuestro pecado es la incredulidad y que nuestro destino es al infierno. No hablamos de la verdad, no hablamos su necesidad al hombre. A veces viene y alguno te cuenta su problema grande. Y dice que un día mi cuñada le cuenta su problema de su casa a su vecino. Y si su vecina le dijo, ¿y por qué no pedías a fulano, le dice, para que te ayude, le dice? Le predicó de su Dios, un impío. En vez de ella predicar y le cuenta su dificultad, y le predicó de su Dios su vecina. Y ella no le predicó que solamente de Cristo. Y está ahí, veo que si nosotros a un impío contamos nuestro problema, es mal testimonio. Estamos haciendo que nuestro Dios no tiene poder. Y así a veces te viene y te cuenta su vecino, por ejemplo, o cualquier de tus amigos su problema. Ni le cuenta cómo va a salir. O le contás más vos tu problema. Y no le hablas de ese Cristo, no le da su necesidad. Que solamente Cristo crucificado, pidiendo perdón, vas a... Bueno, no se escandalicen por Cardoso, ¿no? Cardoso se cae el pantalón. Mire cómo bebé a Cardoso. Ya no podemos mirar como hombre grande. Cardoso ya no es Cardoso, Cardoso es un bebé ahora. Y entonces vemos nosotros en nuestra condición así mismo, si nosotros no pedimos perdón, no crece esa fe en el sacrificio de Cristo, no crucificamos toda maldad, ira por la corrección, nosotros no creemos mismos, ni a veces nos vemos mismos nuestro pecado, que es grave, por la incredulidad. Mucho pecado oculto hay en nosotros. Por ejemplo, dice Casano, la zorra pequeña, el otro día damos de eso. Hay pecado que no es pecado. Esa pereza, por ejemplo, sueño, pereza, cansancio, para nosotros por nuestra incredulidad parece mismo que no es pecado. No pedimos mismo, no. Y si pedimos de labio nada más, tenés que pedir perdón de la incredulidad. No creo, Señor, que ese es pecado, que ese sueño, pereza, cansancio es pecado, y todavía nos enojamos, como dice, 7 veces más sabio es el perezoso, dice, y no se enoja mismo. Y yo también soy así. Y entonces, ¿y qué vamos a ignorar? Pero tenemos que pedir esa incredulidad que no tenemos como pecado eso. Hay pecado que, eso por ejemplo, nadie mismo tiene como pecado, se va y se acuesta bien. Y a María después, el otro día ya decimos, que después a María viene más fuerte el pecado, tiene más sueños, después no sirve para nada, ni para ir a trabajar afuera, y después no sirve para nada. Ya María ya le cansa a la gente, y después tenés familia y vos podés perder hasta tu trabajo y todo. No podés ir a trabajar, le fallás nomás cuando tenés sueño, o no te despertás a la mañana. Y a veces veo que yo veo los chicos mismos dicen, tengo que levantar a las 5 de la mañana, y no se despierta, otro a las 7, a otro a las 8, tiene que poner despertador porque es muy fuerte su sueño.
y no va a trabajar. Y eso ya es resultado de la pereza, abandono. No podemos orar, no podemos pedir perdón, no podemos escuchar la palabra, y después menos, digo que para ir a trabajar no servimos para nada, no queremos hacer mismo nada. Eso tenemos que decir, el león está en la puerta, dice el perezoso. ¿Qué quiere decir Satanás? Pero no hacemos nada. Satanás, Dios, que me trae esta pereza para abandono. Y no pedí perdón. ¿Ves que está? Dios, que dice, como en la puerta, Dios, que se abre y después se va otra vez en el mismo lugar. Y así también nosotros, si no pedimos perdón, vamos a quedar siempre en la pereza. Y no va a poder ni orar, no va a poder ni leer, no va a poder escuchar la palabra, y ni te humillar de eso, no tenés mismo como pecado, no crees que es Satanás eso. Y que te va a traer después grandes problemas, porque Amadía no servís ni para trabajar, no puedes cumplir en tu trabajo, no puedes, Dios, que primero mismo no podés leer, no podés escuchar la palabra, no podés orar, y después ya, porque, por ejemplo, cuando te atormenta la palabra, querés dormir, y te atormenta la palabra, ¿qué pasa? Pues es Satanás, pero no te limpia. Te estorba, otro le estorba la oración a la noche. Eso es por la pereza no pide perdón ni de que es pecado. Esa es la incredulidad en extremo, ya le agarra. Y entonces, y sí, por supuesto, si nunca se humilla, ¿qué no va a pasar? Porque te atormenta primero. ¿Por qué te atormenta la palabra Dios o la oración de otro? Yo me acuerdo que venía de mi trabajo y mi hermana Eunice oraba muy fuerte y escuchaba de allá, de la calle mismo. Ya me estorbaba porque yo venía lleno de tormento, lleno de pecado, y me estorbaba. Y eso es, la oración no estorba, es porque nosotros estamos llenos de pecado, llenos de rechazo a la cosa de Dios, a la oración, a la palabra. Te estorba como un clavo hincado. Es la palabra de un predicador y la oración también. Como clavo hincado te estorba. Porque nosotros tenemos, porque yo estaba mal, ¿por qué me estorba? Si en vez de estar contenta que está orando, mi hermana, porque estoy lleno de pecado, lleno de demonios. Por eso ustedes se tienen, si le estorba la oración, si le estorba la alabanza, si le estorba, no puede dormir de la predicación, tiene que orar. Pero muchos se va en otro lado y se acomoda. Eso no tiene que hacer, sino orar. Y si, Señor, en mí está, Señor, me estorba, me atormenta tu palabra y la oración, no puedo dormir, perdóname. No haga eso, que se cambia de lugar y se va a dormir bien. El león está en la calle, el león está, Dios, que, ¿cómo dice? En la puerta. Sí, este es el demonio, yo no puedo dormir. Y no pedí perdón, no trabajáis, que te estorba, por pereza, no pedí, esa incredulidad que ahí no cree mismo, y además está escondido de ustedes o de mí. Mismo que he pecado, no pido perdón. Si yo, por ejemplo, escucho que uno estaba orando, y si yo no pido perdón, Amadías queda más fuerte, me estorba esa oración. Todas las cosas de Dios que te estorba es porque vos estás sucio. Si es muy largo la oración o la palabra y te estorba, en ti está el pecado, no está en el otro. Por ejemplo, acá, Karina ora muy largo, porque dice que le da tanta fuerza al Señor cuando después para dar la palabra. Y mucho ya le empieza a incomodar, a enojarse. ¿Por qué? Dice, no, ya no da la palabra, ya quiere que termine nada más. ¿Y ese quién es lo que te hace Dios estorbar la oración? El diablo, el pecado está en ti. Empieza a humillarse, no sea perezoso, y no hay toda incredulidad no cree que el pecado ni conoce a tu enemigo, que no quiere ya, que no es mejor que todos los días estemos acá en oración y palabra, pero no estorba a nosotros. Pero cuando estorba, sepa que es Satanás, tiene que limpiarte. No crea que es Satanás eso y queda con tu demonio. Ese rechazo.
todas las cosas que si nosotros nos estorba, Dios, que cuando predica muy largo el predicador, tiene que pedir perdón. Y en nosotros está el demonio, que rechazamos a Cristo mismo. Cuando ora muy largo, te estorba. O ya te atormenta, no podés, Dios, que querés quedar a dormir bien a la noche y no quiere acá había, Dios, que unos cuantos, que me quería demasiado la oración de la noche o la palabra de la noche quería apagar. Andrés, me acuerdo que en tiempo yo tengo que trabajar y no puedo dormir. Era su pecado. En vez de dormir mejor, si se humilla, va a quedar mejor. Primero tiempo ya sabemos que te va a atormentar porque hay muchos demonios, muchos pecados, muchas manifestaciones. Te quiere sacar la oración y la palabra, pero por pereza, porque no justificamos, no creemos que ese pecado es Satanás, y quería demasiado y mucho quería acá apagar la oración y la palabra. Y si yo apago la oración y la palabra, se va a acomodar en el pecado. Más pecado, más rechazo a la palabra, menos oración va a haber. Si es casa de Dios. Y ustedes tienen que, eso es lo que ustedes tienen que saber y humillarse. Porque muchos se fueron, al no limpiarse, muchos se fueron de acá. Después a Mariel ya no puede, le atormenta más y más. Y la reprensión, y le decís que ese pecado y se enoja más que vos. Y entonces quiere tener demasiada razón, se justifica que tiene razón, que tiene que trabajar. Me acuerdo que Karina y Javier eran carnales en esos tiempos todavía, y era joven, y trabajaba, ellos estudiaba y trabajaba, y yo oraba toda la noche, y se enojaban. Dice, vos no me dejás dormir, toda la noche me atormenta, dice, no me deja dormir. Y era su carnalidad, era el demonio que estaba poseído y no podía dormir ellos, porque tienen que ir a trabajar. Yo le digo, esto es lo que, si yo dejo de orar, ustedes va a ir todo el mundo. Eso es lo que a usted le está guardando, le digo. Y yo no voy a dejar, de orar. Y después viene otra hermana que todavía tiene poco conocimiento y le contó Karina y le dio un consejo. Me dice, vos tenés que respetar a tu hija porque ya tu hijo, ellos tienen que ir a trabajar. Me dice, ¿qué respeto a Satanás voy a tener respeto? Si eso es lo que le está manteniendo mi oración y está atormentando a ese demonio, ellos se tienen que humillar. Y eso es lo que, mi oración, lo que le está manteniendo a ellos para que no vaya todo el mundo. Y ese espíritu del pecado, rechazo que tiene a la palabra y la oración, ese después si yo no oro más, veo que ahí sí que, veo que ni mi hija ni mi hijo me va a salir bien. Y bueno, y a veces al no entender la palabra de Dios viene otro y le da, veo que mal consejo. Por eso es bueno conocer bien la palabra. Y me decía, me reprendía a la hermana, pero está muy errado. Le reprendía a ella también. Le digo, jamás voy a hacer esto, le digo, lo que usted está diciendo. Le digo, porque eso es lo que le mantiene acá a mi hija y a mi hijo, le digo. Pero es el demonio que está en ellos, en vez de ellos humillarse, en vez de decirle, Dios que tiene que humillarse. Un día también esa misma hermana le llevé conmigo a trabajar y yo en el colectivo oraba fuerte y todo me miraba. Y entonces se avergonzaba ella. Me dice, pero Dios no es sordo. Me dice, ¿por qué lo que orá tanto? ¿Por qué lo que no orá despacito nomás? Porque se avergonzaba ella. Y ahí ya vemos la condición de ella. Porque ella se avergonzaba del demonio. Se avergonzaba. ¿Qué me importa? Dios, ¿qué dirán la gente? Si yo necesito esa limpieza, necesito comunicación con Dios, ¿qué me importa? A mí ya no me importaba. ¿Qué dirá la gente? Y entonces oraba fuerte. Y todo dirá por mí que soy una loca. Y dice mí, y casi que lo que pasa, lo impío tal vez no dice nada, viene y me pide oración. Pero lo creyente carnal empezaba a criticar porque grito como una loca para ellos. Me acuerdo, y en Paraguay sí que me acuerdo, dice, me venía con el versículo de Mateo que dice,
entra en tu aposento, dice, y esté en secreto, Dios no es Dios sordo, dice. Y dice, entra en tu aposento, dice, y esté en secreto con Dios. ¿Qué quiere decir? No sea como los hipócritas, dice, como si fuera que yo soy hipócrita, que quiero hacer escuchar a todos, pero eso está diciendo porque no se humilla. En secreto es sin el pecado, sin ese rechazo a la palabra, sin vergüenza. En secreto solamente Cristo y vos, no Satanás con vos. Esta tercera persona lleno de incredulidad te avergonzás para orar fuerte. Eso es lo que quiere decir. En secreto quiere decir sin el pecado. No entrar ahí, está lleno de vergüenza, orar despacito. No quiere decir que ore despacito, sino que te dice en secreto, que te limpie de tu pecado, entre en tu aposento, en la presencia de Dios, tomando la cruz. No importa que hable Dios, porque cuanto más te llenas, está en secreto, te limpias, más fuerte quieres orar. La presencia de Dios en ti. Pero en secreto ya usa mal. Eso mucho usa. Vamos a leer un poco ese versículo. ¿Cuántos hicieron? Mateo, vamos a ver. 5 por ahí. Mucho se entiende mal la palabra. Hay también un versículo que usa tanto en Paraguay. Dice, no, ya, vamos a terminar ya la palabra. Porque dice, no coma mucho miel, dice. Y está diciendo por el pecado ese miel. Interpreta mal. Y dice, nosotros tenemos que ser ordenados. El Señor no es desorden, dice. Cuando es muy largo cree que ya es desorden. Cada cosa, interpretaciones tenemos por causa. 6. Vamos a leer. Eso es lo que usted tiene, que yo quiero que aprenda bien para que trace bien la palabra. No vaya, veo que servir de dificultad o servir de tropiezo, palabras huecas, palabras torcidas. Veo que hablar sin conocimiento de la palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A dónde está eso? Mateo 6, 5 y 6. 6, Mateo 6, 5 y 6. 5 y 6. Vemos, dice en el 3, mas cuando tú ores de limona, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En el 4 dice, para que sea tu limona en secreto. No, vamos a leer. Cuando tú ores, no sea, dice en el 5, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas, en la calle, para ser visto del hombre. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Esto acá está diciendo por los fariseos. Dice, no sea como los hipócritas, ellos como si fuera que está adorando a Dios. Ama el orar en pies, no se humilla, en pie. Su alma está lleno de incredulidad y ellos no le puede escuchar Dios, ni salvación tienen los fariseos. Aman el orar en pie. Ellos hablan igual que los impíos también. Nosotros sabemos que ellos salen en la calle y está, vio que orando, vio que reza, vio que un Padre Nuestro hace rosario y sale a veces en la calle y lleva su imagen, su Dios con ellos. Y ese oran en pie sin humillación, sin inclinar. Eso tiene que inclinar, tiene que reconocer el pecado. El orar en pie es sin humillación, sin pedir perdón, sin inclinar tu alma, sin reconocer su pecado.
Eso es lo que es el orar en pie. Por eso quiero que ustedes conozcan bien, no use versículos. Quería contar el otro día, el sábado, una hermana, porque bueno, escuché una queja así cuando yo estaba orando a la mañana, ¿vio? Y bueno, este hermano me dice, lo que pasa es que vos tenés que respetar al otro, me dice. O sea, así como yo, me dice, yo me voy arriba y oro arriba, me dice, para no molestar al otro, me dice. Y después yo digo, no, pero no es así. No es. Satanás que está en un... Respetá a Satanás. Y ahora este hermano me dice, sí, pero como dice la palabra, todo tiene su tiempo, dice. Le digo yo, no, esa es la palabra. Muy mal, muy mal usado la palabra, tuerce la palabra. Y entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que es casa de oración acá. Y después vio que tenés que respetar. ¿A quién le respetás si vio que el pecado, ese respeto a Satanás tenemos así? Vos tenés que, si está acá, vio que acá tenés que orar. Si acá es una iglesia, es para adorar a Dios. Ese tuerce la palabra de Dios. Y eso está mal dicho, tiene que respetar. Y tiene que dejar que es participación, apoyo de pecado. Entonces, en vez de levantar oración acá para que todos se despierten y oren, está Dios apoyando pecado, deja que duerma y no ore, que no tenga fuerza de oración. Ese apoyo de pecado mal interpretado en la palabra. ¿Cómo le usa la palabra? Usa la palabra. Satanás usa la palabra. Porque me dicen, todo tiene su tiempo. Tiempo tiene que haber un orden, dice, pero no. Tiempo, y ahora no es tiempo. Todo tiene su tiempo. El tiempo de Satanás era desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Ahora el tiempo es tiempo de salvación. Es tiempo que vos adores, que hables de Dios. Es tiempo que vos te humilles. Ya no es más tiempo de dormir. Ya ha pasado el tiempo, dice, del invierno. Que ande frío. Mal la interpretación, la palabra. Y acá, por ejemplo, dice que aman a orar en pies, sin humillación. Y entonces es para ser visto el hombre, pero para Dios no lo puede escuchar. Y así los impíos, por ejemplo, ellos oran. Bueno, todo le ve, pero ellos hacen también así, todo lo que le ve, pero Dios no le recibe su oración. Primeramente, no tienen ni salvación como los fariseos. Hipócrita, le dice el Señor. Y dice acá, por eso quiero que entienda bien la palabra. Cuando oren no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, a la sinagoga, en la esquina, en la calle, para ser visto de los hombres. Y de cierto digo que ya tienen su recompensa, ellos no tienen salvación, como los impíos también. El orar en pies, ¿qué quiere decir? Quiere decir como eso que sale en la oración, hacia el Padre Nuestro, que está en el cielo. Sí, de memoria, pero sin humillación. El orar en pie, el inclinar, quiere decir que vos reconoces tu vieja creación que está lleno de pecado, como el publicano, dice, se golpeaba el pecho. ¿Qué quiere decir? Golpeaba su pecado, porque pedía perdón, se veía muy sucio, y así nosotros tenemos que ver, porque somos tan sucios, inmunda, porque tenemos la vieja creación, estamos llenos de incredulidad, rechazo a la palabra, torcemos la palabra de Dios, acomodamos a nuestra manera. Y entonces, ¿qué dice? Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. ¿Y cuánto es el tiempo de llorar? Cuando desde caída de Adán hasta la venida de Cristo era solamente dolor, porque ahí poseía por nosotros Satanás. Y después ahora es tiempo para reír, tiempo para bailar con Cristo ya. Entonces por eso tenemos que interpretar bien, pero para interpretar bien tenés que humillar de esa incredulidad que tenés, ese torcer la palabra. No podemos quitar ni poner más la palabra, pero si nosotros Dios torcemos la palabra, quitamos y sacamos la palabra. Mami, el tiempo de sembrar sí la que venía sembrando por la ley, y cuando vino Cristo recogieron eso. Y entonces en primer tiempo estaba
Y también nosotros ahora suponemos para ahora si vamos a Pero casar. realmente es así. Realmente es así, escrito, vamos a decir doctrinalmente. Pero si vamos a sacar para nosotros, hay tiempo, veo que por ejemplo te viene la lucha, se manifiesta en vos el pecado, esa incredulidad, ese imposible todo, te viene miseria, te viene enfermedad, te viene enojo, ira, todo mal. Y ese es para probar el Señor. Es el tiempo que vos tenés que subir a pelear. Es para que vos veas tu pecado, cómo Satanás se te manifiesta. Y es el tiempo de llorar. Y después ya, cuando ya tenés victoria de eso, cuando te vas humillando, es el tiempo de reír, el tiempo de alegría. Y tenemos que interpretar, pero para interpretar bien tenemos que humillarnos mucho, porque si no, no sea niño, dice en la palabra, dice, no sea niño fluctuante, dice, lo que escuchamos nomás decimos. Por eso es bueno que se limpie mucho, se reconozca que tiene vieja creación, engañoso el corazón del hombre y perverso, hasta la palabra de Dios nos hace entender mal Satanás. Y dice acá la palabra de Dios, dice, ¿y qué recompensa ya tiene Dios que los fariseos hay? El infierno no tiene salvación, y los impíos también, ellos oran, todos los hombres le ven que Dios, que cómo busca a Dios, dice, pero no se humilla, sin humillación. También vio que ellos se engañan mismo, cree que a Dios está pidiendo, pero a Satanás está pidiendo. Y dice acá, y los fariseos también, vio que ellos hablaban de Dios, pero decía que no es el Cristo. Era, dice, como dice en 4, que era doctrina de demonios, oración de demonios. Y dice acá, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ore a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Aposento es la fe, gozo, paz, alegría. Entra, humillate, reconoces incredulidad, que no podés ni orar, enojo, ira por la corrección. Ese no dio el arrebatamiento de la cruz, no podés orar mucho, te estorba la oración, ese es Satanás, te estorba la palabra, te atormenta. Ora, entra en tu aposento, empieza a humillarte. No hay necesidad que vaya allá arriba, sino acá, para que también sirva a otro, que te escucha, para que el Espíritu Santo se te vio que ahí, y vio que también tocando cuando estás escuchando que vos oras lleno de humillación, lleno del Espíritu Santo, va a contagiar a otro también que se levante, no apoye pecado ajeno, que deje a dormir, le tenés lástima, que vos sos muy respetuoso. Respetá a Satanás y apoyá pecado ajeno. Y dejá dormir bien. Igual si yo no reprendo a ustedes, apoyo pecado de pecado. Y entonces ese no es respetar. Respetar a Satanás, apoyo el pecado. En vez de servir al Señor, ya que tenés fuerza para orar, tenés que quedar a orar al lado de otro y decirle mismo a todos que venga a orar. También cuando está arriba, está arriba, ahí oren todos juntos. Ese apoyo de pecado que ustedes dicen, no, yo tengo que respetar. ¿A quién le está respetando ahí? A Satanás está respetando. Mal interpretado, tuerce la palabra. No se puede quitar ni poner. Ese Satanás le da, usa también la palabra de Dios, Satanás, y te tuerce. Hasta los impíos hablan de la palabra de Dios. Ellos usan la palabra de Dios. Y así también los fariseos. Venían hablando de ese Cristo que va a venir. Pero ellos dicen que va a venir a ese Cristo que vino, ya con ellos ya está. Persigue a matar. Y así nosotros, que al no entender la palabra de Dios, dice, entra en tu aposento. ¿Y cómo entramos? Pidiendo perdón. Otra forma no podés.
ese que vos malinterpretás la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esa doctrina, ¿cómo vos estás entendiendo? Tened cuidado que está torciendo la doctrina. Tened cuidado de ese pensamiento que cree que está bien, que interpretar bien la palabra de Dios y está sirviendo a otro de tropiezo, está haciendo mal. Esa oración no puede ser escuchada porque vos estás haciendo mal esa oración. Que repetáis y entonces te va arriba, a escondidita. Entra en tu aposento, dice. Y después dice, cierra la puerta. ¿Y qué es lo que tiene que cerrar la puerta? La puerta del pecado, cerrar de esa incredulidad, de ese malentendimiento, que la doctrina está torcida en ti. Cerrar la puerta de Satanás que te está haciendo entender mal y te quiere llevar arriba o te quiere apartar, quiere darte respeto. Te está torciendo la palabra. En cerrar la puerta, empezar a humillarte para cerrar ese malentendimiento. Torcer la palabra. Respeto satánica que cree que está bien. Entonces, esas cosas, dice, entra en secreto. Eso secreto quiere decir que solo tiene que estar Cristo y vos, humillando, no Satanás. Si está la tercera persona, por ejemplo, estamos, vio que nosotros hablando en secreto, y viene Osuna y quiere escuchar, por ejemplo. Ya, ese no es secreto. Así también, si está ahí está Satanás, que está torciendo la palabra en respeto satánica, te está torciendo la palabra, tenés que humillarte, que ese espíritu que te ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo vos estás entendiendo esa doctrina? Y entonces no está en secreto, mientras que vos no te humillas, no está en secreto con Cristo. Quieres que sea limpio para entrar en secreto y te dará, te dice en público, te va a recompensar, porque ya después va la palabra, va a interpretar bien, va a entender ya, va a entender tu fracaso que era Satanás, lo que te hace torcer, que quiere hacer cerrar la puerta en lo natural. Y cuando está en el pecado, cuando querés gritar, grita a Satanás. Ahí Dios que por Satanás no tenemos nada secreto, queremos gritar más y más. Cuando estamos tomados o drogas y empezamos a saltitear y más ruido hacemos. Pero para Cristo sí que, bueno, es un respeto que tiene que ser orden. Yo digo también, sirva el otro día, que un hermano también se quejaba porque estaban orando, que tienen que respetar todo el que se usan arriba, esto y lo otro. Y antes cuando estaban en el mundo, ponían la música del mundo a todo lo que da y dormían como si nada. Y ahora les molesta. Le molesta, y eso está el pecado en nosotros. Estamos torciendo la palabra. Esa Satanás te está engañando. Con la misma palabra nos engañan. Si los impíos también usan la palabra, pero ellos no tienen la cruz de Cristo, no se humillan. Entonces, siempre vio que usa la palabra de Dios, pero es todo vio que engañado, se cree que está adorando a Dios. Y nosotros también así creemos que adoramos a Dios. Subimos arriba, estamos apoyando pecado ajeno, estamos torciendo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cómo manejar la palabra de Dios, porque va a servir de tropiezo, como dice en la palabra Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, dice que trace bien la palabra de Dios. Para eso tenés que escuchar la palabra y humillarte. No seas sabio en tu propia opinión. Y ten cuidado de ti mismo, empezá a humillarte. ¿Cómo estás gobernando la doctrina? ¿Te va, mi amor? Sí, Bueno. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en la Biblia dice, ¿por qué ve la viga que está en el ojo ajeno y no ve la viga que está en tu ojo? Dice. Y bueno, el pecado. Pero tened cuidado, por ejemplo, vos eso no entendés todavía. Muchas veces ya te trae, Dios que Satanás es esto. Por ejemplo, la palabra de Dios.
vio que cuando te está diciendo, vio que vos tomás como palabra de Dios, por ejemplo, te dice, por ejemplo, vos sos esto, te dice, tenés que humillarte. Vos tenés que humillarte de esa incredulidad. Cree que es palabra de hombre, que por chimosa, porque por metida. Entonces no va a haber nunca reprensión. Vio que porque aún a veces el predicador, como tiene la vieja creación, se puede entremezclar. Vio que, pero si te dice la palabra de Dios, tenés que vos tomar como palabra de Dios, crea la palabra de Dios, pero no mire el pecado del que puede ser con maldad ni nada, pero fíjese que te dice que te humille de ese pecado, y vos no tenés que tomar eso, tenés que humillarte, que tomar como chimosa, como malo, como también vemos nosotros a Jo le pasó eso. Dice, al no creer la palabra de Dios, ¿qué le dice? Que Eliú era malo y por eso le dice el pecado. Dice, yo soy justo y perfecto. Y nosotros sabemos que nadie somos justos, pero vos tenés que humillarte de esa incredulidad, mirar ahí mismo a vos te está pasando igualmente, vos estás mirando el pecado del instrumento y no ves tu pecado, a vos te está pasando eso, y entonces a la otra vos tenés a ella, que ella está mirando el pecado tuyo, y vos también le mirás, y no tomás como palabra de Dios, tal y cual lo que al otro, tal vez sí. Vio que está, pero te está usando palabra de Dios, Dios se entreteje tal vez, se entreteje con la maldad ciertamente esa palabra, pero al no creer, vos le tenés que palabra de hombre por maldad te está mirando, por chimosa y por metida, y también nosotros estamos igual, vos no ves también tu paja, que están, Dios que murmurando por el pecado de ella siendo hombre. Pero la palabra de Dios, tenemos que humillarnos nosotros, esa incredulidad que tenemos, que no creemos que es palabra de Dios. Porque Eliú Job no creía que Dios hablaba en Eliú, creía que era por mala. Y entonces dice, ¿qué me va a decir? Que no tiene que mirar la paja. Ese, por ejemplo, está diciendo, vos no vas a mirarle la paja. Vio que cuando vos te humillás, de ese mirar también el pecado del instrumento te dice, pero vos no crees como palabra de Dios y jamás vas a creer si mientras que vos no te humillás de esa incredulidad mirar el pecado del instrumento. Jamás. El carnal, dice, no discierne el espiritual. Y ahí es también que torcemos la palabra misma. Eso ya en varios versículos yo ya escucho que te trae en la mente. Tienes que humillarte mucho eso mismo. No tomamos como palabra de Dios, sino miramos, ¿qué me va a decir? Y vos también estás mirando el pecado del instrumento y no mirás tu pecado, que vos tampoco no crees que es palabra de Dios. Sea lo que sea, vio que esa persona... No, pero así no es, no, yo no estoy así a un instrumento, por ejemplo, no estoy diciendo a una persona... sí, pero si te dicen sea lo que sea, por ejemplo, suponemos, Osuna, es muy carnal, pero si te viene y te dice, hay un momento que, como es hijo de Dios, le viene y le dice, no, pero tienes que humillarte nada más, porque así, así. O te dice mal, suponemos, porque es muy fuerte su pecado, te dice mal. Y entonces vos no tomás como palabra de Dios y te enojas. Ese, por ejemplo, está mal. Vos, si te dice humillate, porque Satanás no te va a decir humillate. Aunque él tiene distintas clases de pecado, es muy carnal, vos está mal interpretado por ejemplo, vos decís, pero ¿qué me va ni ora, ni Dios es más malo que esto, y ve todo su pecado? Y vos mismo estás mirando su pecado, y vos no ves, no sacás la viga de tu ojo, y querés también sacar la paja de él, pero no podés. En vos está eso. Y entonces nosotros, aunque sea más carnal la persona, si te dice... Vio que esto, tenés que humillarte nada más. O te dice mal. Te dice, la vieja creación se entreteje muy fuerte, pero te dice que te humille. Y entonces tenés que humillarte, pedir nomás al Señor. Porque ahí está mirando vos también la paja de la viga de su ojo, su pecado. Ahí vos primero, pero vos también eso tenés que sacar vos primero y él también, pero más...
vos que estás, vio que no queriendo agarrar vio que está usando mal el versículo, y vos humillate nomás. Si vos, vio que si te humillas de eso, vas a sacar también la viga de eso. El tema es que yo no tengo problema. Yo veo que una persona tiene su pecado y quiere mirar el pecado ajeno y le importa más el pecado ajeno que su pecado, ¿no? Y eso sí es así, pero sabemos que nadie es perfecto todavía. Y entonces, si nosotros vamos a ser perfectos, eso el Señor le va, y eso le pertenece al Señor, nosotros no. Ese pecado, esos pensamientos. No mire, eso vos estás mirando el pecado de la persona. Y ese es pecado, el pecado Pero mayormente sí que hacemos más escándalo por el pecado de otro que por el nuestro. Sí, eso es lo que es nuestra tendencia fuerte. Yo a veces miro más también el pecado de usted y la mía no. Y después el Señor me revela otra vez. Digo otra vez, hasta a veces me quiere hacer enojar. Y después me revela otra vez y digo, si ni yo cuántos años estoy y estoy pretendiendo, digo, que esto no falle. Que esto ya totalmente sea fiel. No quiero que peque. Y ahí nomás ya el Señor me hace discernir y pide otra vez perdón. Entonces eso es mi pecado. Entonces así pasa, pero eso tenemos que humillar, vio que de mirar nosotros que otro vio que no se cambie. Y si no se cambia, deja al Señor orar por tu hermano, de tener que no ver, está ciego. Entonces si vos ves algún mal a tu hermano, dice, si sos espiritual, dice, levante con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y entonces, porque es tu pecado también, humillate nomás y pedí al Señor. Y sabemos que acá, por ejemplo... No, el caso de Eutico. Todos se alarmaron porque Eutico cayó. Del tercer piso. Pero hay también que murmurar por tu pecado y después murmura. Y bueno, a veces alguno ve revelación y después saca como chisme, murmura. Pero eso otra vez nosotros deja al Señor eso. El Señor le va... ¿Qué sabés vos? Como también vemos nosotros María. María era profetisa. Y le dice, y murmuró por el pecado de Moisés. Y Moisés cayó en el pecado. Y murmuró ella. Y no quiere escuchar más a Moisés. A nosotros nos va a dar conocimiento del Señor, a Moisés nomás. Y así, eso es lo que trae. No quiere reprensión porque está mirando, porque a lo mejor en revelación mismo muestra a usted. Y usted está viendo el pecado del instrumento que en ese momento el Señor usó como instrumento. Pero está lleno de pecado y no quiere tomar. Eso trae incredulidad. Y le dice, vamos a leer un poco esa parte. Ese es muy bueno. Como dice el tema de los número, tenía cara de león. Número 12. Tenía cara de hombre, cara de león. Y sí, tiene 4 caras. Y está en la vieja creación. Pero es profeta. Y así también nosotros. Vio que cuando nosotros vamos a ir creciendo en este conocimiento, se va formando la vida de Cristo en nosotros. Pero tenemos la vieja creación. Y vemos nosotros el número 12 también. Y eso es lo que hay mucho. Y ten cuidado de ti mismo. Esa doctrina si está tomando bien o está torciendo. 12 y desde 1. ¿En qué tal, señor? Número. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿El número cuánto? 12. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos ahí, alguno tiene visión, mucha visión, y cree que porque vio al instrumento su pecado, cree que ya le jugó y no le quiere escuchar más la corrección, por ejemplo, porque siempre el instrumento te va a mostrar tu vieja creación, porque dice exhortado uno a otro, dice. No importa la estatura que ustedes tienen. Si ustedes se están mostrando, ustedes se tienen que humillar mucho de esa incredulidad y de mirar pecado ajeno, porque está lleno de pecado esa persona. Pero en ese momento el Señor le usó como instrumento. Y entonces te mostró tu pecado. Y dice, exhortado uno a otro. Mostrar el pecado, dice, uno a otro. Entonces, nosotros siempre miramos ya otra vez el pecado. Enseguida, como acá, a Moisés le miró su pecado. Y María era profetisa. Veía en visión, en apariencia, le dice. Puede haber, le dice. Alguno que ve en apariencia, ve el pecado del instrumento, pero ya no le quiere escuchar, eso trae incredulidad. Te dice el pecado del instrumento, y vos ya no, a mí no me va a mostrar, a mí me tiene que mostrar. ¿Cómo a él nomás si este es carnal? Yo no la creo, y no te humillas. Y entonces acá, y no quería escuchar al instrumento ahí, como María no quería escuchar a Moisés. A Moisés nomás le va a dar conocimiento y nosotros no. Y entonces eso, por ejemplo, es incredulidad, justicia propia, insujeción al instrumento. Y entonces vemos nosotros, y María era, y Aarón sí que era sacerdote, y María era... su hermana era profetisa, veía en visión, en sueño, y le vio el pecado de Moisés y ya no quiere tomar la palabra. Y ese es grave cuando nosotros cuando te viene porque ve el pecado de tu hermano y ya no le quiere tomar lo que te dice, te muestra tu pecado. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una persona si no se limpia, vamos a poner, una persona no se limpia. Bueno, el demonio no le puede dar una visión que, ¿entendés? Si yo no me limpio, bueno, yo tengo que, por ejemplo, yo profetizo, yo no me limpio, el demonio me puede tomar a mí, ¿verdad? El demonio me toma y me puede dar algo que no es de Dios. Pero vos sepas que nunca te va a mostrar, el diablo no se descubre a sí mismo. Nunca va a decir demonio, por ejemplo, por ser hijo de Dios nomás a veces. Te muestra el pecado. El demonio no va a decirte humillate. Mira que este pecado hay en ti. No, pero para juzgar, yo te digo. Para juzgar. Y eso no te está jugando esa persona. En ese momento, por ser hijo de Dios, yo me acuerdo que mi hermano era re carnal y le predicó a mi primo, que era re borracho también, y aceptó con él. Mi primo, y el Señor por misericordia puede usar tu vida. Entonces no es porque vos estás bien ni nada, re carnal son, y mi hermano después ni se va a la iglesia otra vez, es re carnal igual que él, pero le predicó al otro y aceptó Cristo con él. Entonces a veces por la misericordia, me acuerdo también un muchacho acá, un hermano, encima que estaba mal de la cabeza mismo, y era re carnal, y se fue a predicar a una chica acá nomás, y el Señor le tocó a la chica y vino, ni se da cuenta que estaba mal de la cabeza el hermano, y le usó el Señor, y vino y me pidió que le hable de Dios y que le ore. Y bueno, y así el Señor a veces por ser hijo de Dios, aún dice, si usted no habla, dice, aún a la piedra le voy a hacer hablar. ¿Qué quiere decir? A lo más impío, más incrédulo, aún a los que no tienen a Cristo. Te puede decir, anda en la iglesia,
Porque a veces me acuerdo que el hermano, lo que está acá, dice que se va a una hechicera y le dice la hechicera, yo no te puedo sanar, pero andate en una iglesia evangélica, le dice. ¿Y ahí qué le está diciendo? Le está usando el Señor mismo. Andate en la iglesia evangélica y ahí te va a curar, dice que le dice. Y se fue él, y de verdad quedó hasta ahora. Y entonces, así a veces vio que el Señor usa, el Señor por misericordia. Por eso tenés cuidado de cuando te dice que te humille o andate a la iglesia. Por ejemplo, Satanás no te va a decir andate en la iglesia evangélica. Satanás no te va a decir este pecado está en ti. Por eso esas cosas lo que necesita usted saber, aunque sea más carnal, le puede usar el Señor. Pero si te dice que te humille, si te dice que vaya a bailar o no venga a la iglesia, o que no tome la corrección, eso sí es diablo. Pero si te dice, ¿te acordás, Rico, hermano, que me contaste vos mismo? Vos te fuiste a la hechicera y te dice que venga a la iglesia evangélica, en la iglesia evangélica te va a sanar. Y él vino y después se quedó hasta ahora. Y entonces el Señor nomás le tocó. El Señor nomás usó la boca de ese incrédulo. Hay lugar que haya mucha gente. Te van a hablar de un tal Jesús, te van a orar, hacer lo que te dicen, pero después rajá porque están todos locos. Mirá lo que dice, pero usó su boca, le mandó. Y entonces así a veces Dios usa alguna manera. Entonces tenemos que, por eso, mucha humillación tenemos que tener, porque nosotros es de mirar el pecado, ya, ¿quién me va a decir esto de sí mismo? Pero eso está en nosotros, esa incredulidad. Estamos torciendo la palabra de Dios, porque el diablo no se va a descubrir, no te va a decir humillate, o te vaya a la iglesia. Ahí le usó el Señor nomás en ese momento. Aún si usted no habla, dice, a la piedra, a lo incrédulo le puede usar el Señor. Y vemos acá, dice, ella vio que acá le dice el Señor, le dice a Moisés, dice, es fiel, dice, en toda mi casa. Y nosotros sabemos que Moisés también pecó muchas veces, bueno, y todos los días, porque tiene la vieja creación. Pero él le tuvo como fiel porque como a David. David se hace semejante pecado y después se humilló y le dice que es el más fiel de todos. Como también Job encontramos que peca, dice que es justo todo. Y el Señor dice a Satanás, mi hijo es recto, es justo, dice. Pero no es porque no tiene pecado, porque sabe que se va a humillar. Eso nada más. Y así también nosotros, digo que cuando vamos a ir humillando, vamos a ir siendo justos. Pero primero, puede usar a cualquiera el Señor, pero si te dice tu pecado, tenés que humillarte nada más. Ese enojo, ira cuando hay, sepa que en vos hay el pecado. Que ese enojo, ira, esa incredulidad, justicia propia, cree que la persona es muy mala. Y eso está mal interpretado, ese pensamiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo estás usando? ¿Cómo estás jugando a tu hermano? O a veces también nosotros tenemos el pecado, el mismo que tiene el hermano, y nosotros nos fijamos el que tiene él y sí, nos fijamos lo que tiene. Sí, eso es lo que pasa más, porque es nuestro pecado. Rechazo a la corrección. Sí, rechazo a la corrección, incredulidad, no cree que es de Dios. Y a Job le pasó y a todo, imagínate. A veces nosotros queremos decir, bueno, fíjate lo que tenés hoy. Imagínate que David, sí, decir, como me vino y el otro día al hermano le pasó, viene, se reenojó con Rosa, porque le dice que vaya a limpiar su... Yo ya sé qué voy a hacer, pero se enojó, ya sabe, pero el Señor permitió que no haga enseguida para que venga a decirte para que vea que no te gusta la corrección, que te agarre enojo, ira, y dice, yo sí, que yo sé que tengo que ir a limpiar, pero se enojó. Pero el Señor permitió así que no limpie rápido y que venga a decirle. Y entonces, ¿y eso a quién le está mostrando el pecado? Mayormente a los jóvenes le toma y se rechaza que le mandan. Cuando le mandás... Y sí, Seguro, y eso tenemos que humillarnos mucho para que no nos enojemos. Mientras que nos enojamos por la corrección,
Eso, A veces hay sí, a veces incredulidad, no tomar como palabra de hombre, como palabra de Dios. No conocer la manera de Dios todavía. Que usa cualquiera el Señor para que saltemos esa incredulidad, justicia propia. Pero qué mala, dice ese justificó, siempre dice mala. Si yo sé mi responsabilidad, se justifica ahí. No, le digo, esta es la manera del Señor. Es lindo saber porque algunas veces te toman, ¿no? Si vos no sabes cómo va a pelear, va a reaccionar mal. Sí, y deja por vos, y después se va a ir agravando ese pecado. Y al último de todo, te va a dejar la presencia de Dios, porque, y menos va a ver tu pecado. Y el Señor permite así para que veamos nuestro pecado. Y que hay en nosotros ese espíritu incorregible, mirar el pecado de la gente y tomamos, ni entendemos que Dios está ocupando ese instrumento, sea mala o sea de Saúl, por ejemplo, para perfeccionar a David, le perseguía a matar a David. Y entonces así fue perfeccionado David, se humillaba a David. Dice, no tocaré el ungido de Dios. Y así fue y ganó el lugar de eso. Ustedes no tienen que importar si el instrumento tiene razón o no tiene razón, o tener razón o no tener razón. Esa incredulidad que no sabe que es parte de Dios, que para perfeccionar, para mostrarte tu pecado, esa incredulidad, esa justicia propia, ese enojo, ira, ese espíritu incorregible, rechazo a la cruz mismo. Eso. No queremos el perdón de Dios, ni conocemos que así es la manera del Señor. Ese es... como decir, no se puede evitar, es la manera del Señor así. Queremos demasiado nosotros como Jacob. Jacob creía que le mentía al Señor, trabajó 7 años y para conseguir Raquel, dice, pero él ya antes de tiempo ya creía que porque se humillaba tanto, ya trabajó tanto por su pecado, creía que ya va a venir Raquel nomás, la fe, gozo, alegría, todo es ya justo. Y después resulta ser que viene Lea otra vez. Viene otra vez el pecado, peor que antes. Le hizo dormir, dice, con Lea. Y me engañó, dice, ¿qué hace? Si yo trabajé por fe, gozo, alegría para tener una vida victoriosa. Y mirá lo que me pasa ahora. Estoy lleno de incredulidad, de enojo, ira, quiero dejar el camino del Señor. Me pasa peor miseria, abandono. ¿Qué es lo que no te pasa? Hay un versículo en Proverbios que dice, antes de la exaltación viene la humillación. Antes de la exaltación viene la A mí humillación. lo que me molestaba mucho que hablaban en guaraní al lado mío. Me molestaba, yo digo, esto me están sacando el cuero y yo estoy acá. Estaba no entendía nada, me ponía de mal, tenía una gana de decir hermano. Pero le pedía a Dios que me ayudara, ¿viste? Que sí. saque de mí ese pensamiento. Ese pensamiento. ¿Qué te importa que hable también por vos? Y estaba la vida. Y después fue como que el Señor me puso en mi corazón, yo también entiendo. Y sí, y eso es así, el Señor permitió, porque eso es lo que le va a saltar bien, ese enojo ira, para que se humille de ese enojo ira, que no quiera que hable en guaraní, otro frente de él cree que todavía le hace creer que está sacando el cuero. Y que saque también el cuero, ¿qué te importa? Basta que vos te... No, pero te molesta el momento. Te molesta. Entonces fue como el Señor me dice que en mi corazón yo también entiendo el idioma. Sí, no te hagas problema. te molesta. Deja que hable. Te molesta porque es una maleducación, hermano. Porque si vos estás ahí en el medio y se ponen a hablar así, son maleducados. Bueno, sean maleducados, hermano. Eso es tan mal. Para mí yo lo tomo así. Bueno, vos tomas así. Pero el Señor nos dice así. Es mala educación, es justicia propia, quiere llamar ese pecado, que nosotros nos justificamos. Por ejemplo, vio que igualmente, cuando el caso de mi hermano, parece que tenía razón. Si él ya sabe la responsabilidad que va a ir a limpiar, a lo mejor piensa que iba a limpiar, pero el Señor permitió así, ¿para qué? Para que salte ese enojo e ira. Entonces el Señor le está ofreciendo más perdón. Y entonces así también,
Parece una mala educación. Dejar que el Señor, sí, es que hacen así. Dejar el Señor, ese es el lugar del Señor. Nosotros a veces dice que nosotros no enseñoreando de la obra del Señor, esa es obra del Señor. Nosotros no tenemos que meter en el lugar del Señor. Me acuerdo que siempre me salía esa revelación, que yo quiero tomar el lugar del Señor, y ese de querer tomar el lugar del Señor, porque el Señor usa así a la persona, porque sabe que a vos no te gusta, le tomás como le estás jugando, como mal educado, que esto, no conocer que Dios permite así para saltar ese pecado. Entonces, toda cosa, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cómo usar. Entonces por eso muchas cosas tenemos que cuidar más. Hay pensamiento que es bueno al hombre, pero a Jehová pesa esos espíritus. Esas cosas parecen pequeñas, pero no, el Señor quiere limpiarnos, ofrece a nosotros perdón. Cada cosa que nos sucede, nosotros no, ese pertenece, si el otro peca, eso pertenece al Señor, y esa persona el Señor le va a revelar después, que no haga más. Y entonces, pero mientras que vos te enojas, te estorba eso, que decir que es un mal educado, te está estorbando, y pedí nomás, tú dices como dice en Gálatas, a mí en Gálatas. El que va a murmurar en guaraní, en lo que sea. Castellano. Que va a murmurar igual. No, pero yo la otra vez, por ejemplo, me llevaban, ¿viste? Y le estaban sacando el cuero a uno en guaraní. Yo veía que le estaban sacando el cuero a uno en guaraní, hasta lo apuntaron y todo. Digo, bueno, ahora debo seguir yo también en la charlita, ¿viste? Sí. Entonces, todo eso te trae el enemigo para que vos te ofusques. Te humille. Hasta que después uno descansa en Dios y ya después, bueno, va a descansar si pero se el momento, humilla. ¿viste? El momento. Tiene que humillar. Es todo un trato de parte de Dios. Y sí, ahí te está mostrando nuestro pecado. Sí. Para que vos te humilles, para que suba a la cruz con Satanás de ese enojo, ira. ¿Qué importa si vamos a mirar el pecado? ¿Sabes qué? Tantos pecados, tantas manifestaciones. Es así, o sea, cada situación que pasa es para edificación de uno. Edificación. Pero el golpe es Bueno, puede ser, a veces puede ser el golpe, y como dijiste también, a veces la imaginación de uno. Claro. Yo creo que es preferible a veces imaginarte tal vez, claro, que te esté sacando el cuero y vos lo escuchás patente, ahí sí que me daría rabia escuchar que... Sí, pero es pecado, igual los dos no es pecado. Claro, lo que pasa es que como es guaraní, que sabe que... Sí, pero... Claro, eso te da la posibilidad de dudar, por lo menos. ¿Sabes Cuando qué? lo escuchás patente te querés matar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces a los paraguayos y a los bolivianos, por ejemplo, yo veo, tampoco se tiene. Pero si hablan en inglés o algún idioma que a ustedes, por ejemplo, les gusta conocer, va a querer escuchar, no les cae mal a ustedes, ¿cierto? Pero como a los bolivianos, por ejemplo, y a los paraguayos le tienen en poco no quiere que hablen su idioma. Pero si es inglés o algún idioma que quiere entender ustedes, aunque hablan entre ellos, presta atención para aprender porque te gusta. Eso sepa que tenés en poco a tu hermano paraguayo y a tu hermano boliviano. Por eso está en nosotros el pecado. Sí, porque si habla en inglés es todo simpático. Hay algún idioma japonés, por ejemplo. Y querés que conocer ese idioma. Los chinos son. Presta atención. Los chinos vos estás al lado de ellos y te dan con un can y se ríen. Digo, que sí, y bueno. Y sí. Pero si queremos aprender portugués, prestamos atención. ¿Te gusta menos? Sirve mucho para lo que, digamos, uno está ejerciendo, que es la humillación. Porque si lo va a tomar a pecho no puede andar en la vida, ¿viste? Y si ves todos los pecados, sabes que te va a enojar todo de balde. Claro. Porque ¿cuántos pecados hay? Acá, por ejemplo, ¿cuántas manifestaciones diariamente tenemos? Uno más loco que otro somos. ¿No es así? Claro. La vieja creación cada momento se manifiesta. Y entonces vamos a enojar todos de balde. Entonces, si nos humillamos, acá vamos a salir peor que antes. Acá venimos y que pase lo que pase, tiene que humillarnos más. Pedir perdón de ese enojo, ira, ese espíritu incorregible que tenemos. Cuando estaba en Paraguay nos enseñaban a los paraguayos que cuando hay extranjeros
o al menos cuando van en el país de visita, traten de hablar en castellano, porque la mala educación decían, por ahí se ofendían. Siempre enseñaban eso. Sí, pero por ahí... Hay de todo, ¿viste? Como yo digo, por ejemplo, a Osuna más vale que hable en guaraní porque en castellano a veces no lo entendés. Y sí, yo también veo que a mí me gusta hablar en guaraní, a veces veo que está, veo que otro que no entiende, y me gusta hablar en guaraní a Osuna y a él, por ejemplo, yo a veces, aunque está alguno, yo no es que pero me gusta hablar. Y entonces, ¿por qué tanto tienen que...? Ese porque tienen poco a los paraguayos y tienen una maldad igual a los bolivianos. Se tienen... No, sabe que ese es el pecado de uno. El pecado uno vive en guardia en la vida. Sí, sí. Entonces al vivir en guardia tenés esa maldad. Sí. O crees que está hablando así. Ya está otra esa malicia te agarra. Claro. Entonces esa es la maldad, el pecado de uno. Decimos falta de respeto. Yo vi una situación una vez en el colectivo, iban dos paraguayos y había un travesti sentado. Y le daban con un caño. Claro. Y parece que el travesti en un momento entendió que dijo de todo, ¿viste? Pero sí, a veces se da la situación. Sí, sí. Pero no por eso no que vas a tomar y generalizar no todo. va, nosotros somos hijos de Dios y no vamos a empezar a discutir. Y ese es otro pecado más. No, ¿Por pero qué no te hablando humillamos? del pecado, de ahí viene la charla, ¿me entendés? Lo que hago, por ejemplo, yo estaba comentando lo que a mí me chocaba. ¿Sí? Ahora no es tanto, pero el primer tiempo sí me molestaba, tenía una gana de decirle, pero digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Porque te sale, ¿viste? Te sale, malos somos. Miramos muchos pecados que nos fracase otro. Pero nosotros estamos llenos de fracasos. Por ejemplo, lo que decía mi mamá también, a los chicos en el colegio le enseñan inglés. Y lo primero que aprenden es la mala palabra. La otra vez lo escuchaba, iba diciendo malas palabras. Hay una mala palabra que dice en inglés. Nadie le pregunta nada si está diciendo malas palabras, que cada ratito lo está repitiendo. Claro, porque no entiendo. Y le gusta mismo porque parece que inglés lo primero que- quiere aprender, lo primero pero que si aprende. en guaraní decís una mala palabra o te escucha, sabes cómo te juzga, es porque la maldad, la malicia misma ahí le tienen, igual que los bolivianos. A los bolivianos le tienen muy en poco y también le tienen bronca. Ya de por sí, nosotros paraguayos, por ejemplo, tenemos mucha bronca a los bolivianos porque había guerra mismo con bolivianos y después ya quedó esa bronca. Entonces, ¿y por qué tenemos bronca? Porque hay maldad en nosotros, no hay perdón, no hay amor. Y entonces así también a los paraguayos, los argentinos, los paraguayos y bolivianos que hablen, sabés cómo le tiene ya en malicia, lleno de maldad. Entonces tenemos que tener cuidado, sí. Vamos a mirar esas cosas, son muy pavadas, pero... Y al porteño usted va, por ejemplo, a Misiones y no lo quieren. No lo quieren ni ver. Vos vas a Paraguay y lo quieren matar. Vos vas a donde vayas no lo quieren. Curepí le dice. Es mundialmente... Se juntan el misionero y el paraguayo de formación y le dan el portero. Sí. Así no lo quieren. Bueno. Esta ya la forma de hablar, el acento le choca aquí, la manera. Te ven porteño y ya te están odiando. Javier se fue con pelo largo. Me salían hasta con la asada para correrme, me tiraban agua, me insultaban, se me vinieron todos los de la cancha, eran como 200, con una asada, guadaña, de todo, casi me mata. Te pusiste a hablar en guaraní, ¿no? No, Me pensaba eché la cabeza y miré para abajo. que era otra vez. Sí, se va con otro... Mirá, una vez estaba pasando por una calle que se llama... Zafó por venir, se lo está contando. Iba caminando nomás, y había un tipo lavando el auto, era un tipo joven, debe ser 25 años, yo tenía 20 en ese momento, ¿ves? Y ahora me dijo de todo, me insultó. Yo no le había dicho nada, simplemente caminaba, ni lo miré. Satanás ya no te quería matar. Me quería matar de chico. Y bueno, Así y me está así contando. somos muy... tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros, mirá lo que dice acá, en Gálatas 6. Hermano, si algunos fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
vemos nosotros en nuestro pecado también. Así que nosotros tenemos que ocupar, si decís que vos te estás humillando y que vos sos más espiritual, que está mejor que esa persona, si ve alguna falta, algún pecado, empezá a humillarte más y más y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Empezá a orar por tu hermano, porque sabe también que es tu pecado también eso. Entonces, y a veces nosotros queremos demasiado ver el pecado ajeno nada más y acá como dice mismo, también en el 6 mismo está al otro lado, dice la palabra de Dios. Así cumplir la ley de Dios, sobrellevar uno la carga de los otros y así cumplir la ley de Dios, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba tu propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Escuchen bien, cada uno va a llevar su propio pecado. Y a vos que te importa el pecado de otro, vos tenés que meter tu carga, tu pecado a Dios, tenés que humillarte de tu pecado, vos tenés que ocuparte de mirar de tu pecado, no de otro. Si ve algo mal, y así sobrellevar la carga uno a otro, dice, y así cumplir la ley de Dios en amor. La ley de Dios es el amor. Cumplir, empezar a humillarte de esa maldad, ira, malicia, justicia propia. Y vos estás viendo el pecado de tu hermano, pero no lo que estamos diciendo. Por ejemplo, viene una corrección y bueno, agarrar nomás. Vos la tuya tenés que agarrar y humillarte nada más y no mirar el pecado de otro. Por ejemplo, voy a poner una suposición. Por ejemplo, nosotros estamos andando acá enfrente. Y vinieron esos borrachos, se estaban sentando ahí, no sé qué más. Y yo le dije a Maxi, deja, no le hace caso porque el carnal no le va a discernir al espiritual. A pesar que él le diga que está mal lo que está haciendo, eso no le hace caso porque no le van a discernir a más. Sí, ese mal testimonio. Se está discutiendo con los borrachos, ¿qué va a hacer? Se va a levantar esa contención y le va a querer pegar porque los otros no le van a hacer caso. Ellos son impíos. Le van a tomar, le van a levantar la ira a él. Se van a trenzar. Y ahí tenemos que humillar. Que no le haga caso, ¿no? Y eso es, ahí tenés que humillar de ese enojo, ira, porque ellos, ¿qué puede? Si está lleno de, ellos está lleno de Satanás, lleno de ira, lleno de todo. Y vos que tenés a Cristo, si no frenás, entonces está peor que ellos. Entonces ese es mal testimonio. Ahí está poniendo mal en la casa de Dios, deja mal imagen. Entonces, ¿qué de Cristo va a hablar que cambia a Cristo? Entonces, eso no tenía que hacer. No tiene, eso por ejemplo, había son visto pecados. un video en los evangélicos que estaban predicando en una plaza en Chile. Viste que allá la mayoría son evangélicos. Y dos ateos le dijeron que ponga más espacio el equipo, que ellos no tenían problema con la religión, pero que pongan un poco más espacio porque se le perturbaba mucho el sonido, viste, alto. Y no sé cómo empezó, los evangélicos le dieron a los ateos, pero le pegaron. Dice, lo que sorprendió, dice el noticiero, decía, lo que sorprendió es que los mismos evangélicos le agredieron a los ateos. Empezaron a las trompadas y todo. Y así muchas veces uno actúa, ¿no? Sí, actúa. Dice que un drogadito que empezó a predicar en el tren. Y entonces que Cristo le libertó, que Cristo esto tiene poder. Y viene otro drogadito que está ahí, que le conoce. ¿Qué va a decir drogadito igual que yo? Le insultó tanto. Después se puso tan mal y dejó de predicar y remangó su ropa y empezó a pelear contra el otro. Y así, digo que si nosotros nos humillamos, vamos a hacer esos mal testimonios. De que lo que hablamos después no sirve para nada. Ayer decía que estaba Juan, porque si no quería pelear. Sí. Le iban a levantar la ira porque los borrachos le iban a dar, le iban a decir Sí, cosas a él. y sí, y a veces pasa eso, pero tenemos que humillar nomás para que no pase eso. Son mal testimonios que dejamos. Hablamos de Dios que tiene poder y después nosotros mismos. ¿Te acordás que había pasado hace unos años atrás? Que lo tenían que atajar Julio, todos se fueron todos para pelear allá, no sé, a la vuelta. No sé contra quién, pero lo tuvieron que agarrar entre todos, ¿viste? Julio, ¿qué más? Había varios que querían ir a pelear a la vuelta.
Y sí. Sí, se fueron todos como hermanos. Y esas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos que humillarnos mucho. Y acá, no afuera, ¿qué vamos a pretender mismo? Si ellos no conocen a Cristo, te puede decir, todo solamente va a rechazar, le atormenta mismo que está mal, que nosotros acá estamos orando todos los días o hablamos de Dios. Pero nosotros tenemos que, nosotros mismos acá mismos, no, a veces miramos pecado ajeno, eso es lo que hay mucho en nosotros. Miramos pecado ajeno y tenemos que ir humillándonos. Y con esta palabra continuamente te atacan el enemigo. Y continuamente. Y ese es para que vos veas tu pecado, para que ahí te tome la cruz. Si es que ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está manejando la doctrina? Te está dando la razón y no te humilla. Pero a veces que ponerle, a uno se le levanta la ira, no reconoce que está mal, es pecado, pero después, bueno, uno se humilla también. Y se humilla después, pero después que pasó todo. Después que pasó todo, pero tenemos que empezar. A mí el otro día Rosa vino y me dijo las cosas y a mí se me levantó una reíra. Y yo sabía lo que tenía que hacer, pero no me di cuenta que, bueno, era para que se me levante la ira y no me humillé, y yo discutí con ellos. Lo que pasa es que uno alimenta la hechicería que ya tiene, la engordás más. Más. No es que te ahí le está dando entrada a Satanás. Lo engordaste más. Entonces más te lastima y más perdés tu liberación, más tiempo perdés. Y si seguía discutiendo, por ahí iba a ser peor. Sí, peor. Porque así se ataca mucho. Sí, por eso tenemos que ten cuidado de ti mismo, tener cuidado lo que levanta y lo que va a hacer, lo que va a decir, cómo está pensando, qué es lo que querés, cómo vos estás llevando que el Señor ha permitido eso que para que pase, porque dice, es preciso que haya disensión entre nosotros.